Muy buenos días a todos los asistentes a este Foro Regional Antioquia sobre Educación Médica, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. Soy Carlos Mejía y los acompañaré durante esta jornada académica. En los años recientes, ASCOFAME ha promovido y liderado una serie de actividades para fortalecer la calidad y la pertinencia en la formación médica mediante ejercicios de construcción colectiva concertados con los programas de medicina asociados y no asociados y por primera vez trabajando con los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación, ASCUN y sociedades científicas. ASCOFAME continuará promoviendo la participación de las facultades de medicina en la implementación y puesta en marcha de estas propuestas a partir de foros regionales de socialización de las recomendaciones estructuradas por el Consejo General de Educación Médica y sus salas de pregrado, posgrado y desarrollo profesional permanente. Agradecemos a las 55 facultades de medicina del país que son parte de ASCOFAME por hacer este espacio posible. Les recuerdo que este evento se compone de una agenda durante toda la mañana y finalizamos con un almuerzo al mediodía, al que por supuesto están invitados todos ustedes. A continuación, damos la bienvenida al doctor Álvaro Romero Tapia, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Médico, especialista en psiquiatría, con especialización y maestría en bioética. Bienvenido, doctor. Carlos, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. De parte de la Junta Directiva y, por supuesto, en el del equipo de ASCOFAME que hoy nos acompaña, les damos una muy calurosa bienvenida a este encuentro regional, a este foro regional que hoy hacemos en esta bella región de Antioquia. Yo básicamente lo que quiero en estos pocos minutos es contarles un poquito de dónde venimos y por qué estamos aquí. Entonces, sin tampoco ir a alargarme mucho con la historia, les quiero contar por qué es que terminamos aquí sentados el día de hoy. Si tú me pones la siguiente diapositiva, les agradezco mucho. En resumidas cuentas, ASCOFAME, también importante, digamos que comentarlo, es una asociación con más de 70 años. Es una de las asociaciones de facultades de medicina más longevas de toda la región y de hecho tiene en sus anales de historia algunas actividades relevantes para la educación médica mundial. Los primeros estándares de calidad en educación médica no son los de la Federación Mundial de Educación Médica, son los de ASCOFAME en los años 70, inclusive que precedieron los primeros que así salieron de la Federación Mundial. Y desde ese entonces ya se planteaban una serie de salas que se denominaban el CEGEM, el Consejo General de Educación Médica, por las cuales ASCOFAME desde muy temprano reconocía esa función misional de recomendar, estudiar con todo el rigor, con toda la altura nacional y parametrización internacional las mejores prácticas en educación médica. Así durante muchos años, durante la década de los 70, de los 80, estoy seguro fue una asociación con una relevancia nacional muy importante. Sin embargo, probablemente coincidiendo con los cambios en la legislación, la Ley 30, la Ley 100 y tantas otras cosas que seguramente, como en cualquier institución, pues se ven movidos por los influjos externos e internos, pues digamos que durante los años 90 y 2000 mantuvo un nivel, digamos, de conexión en esa misión muy inercial, muy parecido a lo que ya venía trabajando, y en el año 2016, cuando la Junta Directiva, que de alguna manera todavía muchos de nosotros estamos ahí, y señalo particularmente de esta importante región al doctor Carlos Palacio, quien actualmente además es nuestro vicepresidente, son llamados por el gobierno nacional para hacer un análisis importante, profundo, y hacer unas recomendaciones de lo que debería ser la educación médica en el país, junto con otros decanos, junto con aseguradores, con IPS, con sectores hospitalarios, por supuesto.
se hicieron las famosas 104 recomendaciones de la transformación de la educación médica en Colombia. Pero como pasa con muchas cosas en la vida, y sobre todo en estos temas, a veces de recomendaciones, de sabios, de expertos, lo que sea, pues terminó en un cajón seguramente de algún ministro, donde reposará seguramente para la historia como un documento muy valioso, pero que quizás no tuvo el alcance o la trascendencia que pudo haber tenido. Entonces Ascofame, quien en ese momento ya en la junta directiva contaba con 2 de los decanos que estuvieron en esa comisión, el doctor Carlos Palacio y el doctor Gustavo Quintero, convocan una reunión que para nosotros es muy importante y que este año completa su 5º año de haberse realizado, que fue el denominado Consenso de Montería. Entonces en Montería nos reunimos cerca de 55 decanos para preguntarnos para dónde debería ir la educación médica en Colombia. Y tomamos varias decisiones que de alguna manera marcaran el camino a futuro de lo que debería ser Ascofame y sobre todo deberíamos ser nosotros, porque quiero aquí enviar un primer mensaje muy poderoso. Ascofame no somos los 55 decanos de las facultades asociadas. Ascofame son ustedes los profesores, los estudiantes. Ascofame somos toda la comunidad académica que integra las 55 facultades. Entonces, en esos comités, en esas salas que se reactivaron con ese mandato del Consenso de Montería, en el 2018 arrancamos a trabajar y rescatamos esas salas de SEGEM a las que había hecho mención hace unos minutos y por los cuales justamente teníamos 3 frentes de trabajo. Uno, primero, hacer unas recomendaciones para el pregrado pertinentes, ajustadas a la realidad nacional, pero también a los estándares internacionales de las mejores prácticas en educación médica, que fueran concretas y relativamente fáciles de cumplir. Un segundo propósito a través de la sala de posgrados liderada por el doctor Palacio, y era generar una razonable acotación de las denominaciones de posgrados. Aquí quiero también señalar, ha sido un tema que recientemente se volvió algo polémico, dado un documento que publica el Ministerio de Educación terminando el gobierno anterior, pero que no justamente obedece a una reacción del Ministerio terminando su periodo de gobierno, ni tampoco a un acto de Ascofame reciente, sino que recoge el trabajo de cerca de 6 años, que arranca cuando el Ministerio nos pide organizarnos, autorregularnos como facultades de medicina y generar algunas optimizaciones. Pongo un ejemplo muy simple. En algunas facultades se llama anestesiología, en otras anestesia, en otras anestesiología y reanimación, en otras anestesiología, reanimación y no hay qué cosas, en otras anestesiología y cuidado perioperatorio. Y si vamos a ver, rotan por los mismos sitios, tienen las mismas competencias y varía muy poquito la formación. Entonces, el mensaje del ministerio es póngale un solo nombre, que sea el nombre internacional, que nos permita tener un diálogo mucho más global y que nos permita organizarlo también desde el punto de vista asistencial. Claro, con algunas era más fácil, con otras no es tan fácil y será motivo seguramente de una discusión mucho más amplia para un poco ir decantando todos esos acuerdos que, a propósito de las salas de SEGEM, muy importante decirlos, no son acuerdos internos de Ascofame, no era el club de decanos que se sentaba a elegir, sino fue una convocatoria nacional en donde participó de manera activa y permanente en cada sala Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, CONACES, Academia Nacional de Medicina y sociedades científicas, ACOME y ANIR. De manera permanente tuvieron silla en esa discusión, de manera que los acuerdos que salen son realmente consensos de los actores, digamos, involucrados, más no una decisión unilateral del uno o del otro, dado que lo importante de las salas de SEGEM era autorregularnos. No necesitamos más imposición de normas. El sector salud, y particularmente el educativo en medicina, es absolutamente sobreregulado. Entonces, si nosotros nos podemos autorregular y generar un ecosistema de trabajo que realmente sea armónico, que tenga calidad para la educación médica y que impacte los sistemas de salud y los resultados en salud, pues es un poquito lo que buscábamos. Entonces, las salas arrancan y finalmente termino con la tercera sala que preside el doctor Hugo Cárdenas, también aquí presente, decano de la Universidad del Bosque, y que tiene como objeto propender por ese gran, creo que, deuda que tenemos como país, que es lograr un proceso de certificación y recertificación.
No obstante, en el entretanto, mientras algún día nos ponemos de acuerdo, pues hemos avanzado en cosas muy interesantes, como es ponerle también un sello de calidad a la educación continua. La educación continua se ha vuelto un commodity que lo ofrecen desde un local hasta una universidad y el tema de calidad queda en entredicho. De manera que también nosotros tenemos una responsabilidad sobre esa educación continua que bajo una mirada de lifelong learning claramente hace parte fundamental del desarrollo profesional de un médico. Siguiente, por favor. Entonces, hoy me centraré en la sala de pregrado con estas recomendaciones. Sacamos 10 recomendaciones, y digo sacamos porque yo estuve también en la sala, varios decanos de aquí de Medellín nos hicieron parte de esa sala también, y como ya mencioné, pues representantes de diferentes instancias, todas absolutamente fundamentales para unos acuerdos que tuvieran impacto y que tuvieran de alguna manera pues ya una implicación directa en el ejercicio. Si quieres sigue y vamos mirando una por una para no mirarlas en panorámica. La primera y quizás la más importante, necesitábamos un médico pertinente. Ustedes seguramente en sus diferentes especialidades, en sus diferentes ámbitos de trabajo, como profesores, como asistenciales, lo que sea, van siempre o siempre han tenido la queja de alguien que les dice es que los médicos colombianos no son pertinentes y no son resolutivos. Creo que eso lo hemos escuchado todos en todos los sitios donde nos sentamos. De manera que esto lo que busca es un médico mucho más pertinente para el país, mucho más ajustado a las necesidades reales de nuestros pacientes y de nuestros contextos. Obviamente eso no supone que sea un médico de espaldas al mundo, pero sí, obviamente, mucho más focalizado en las necesidades propias de nuestras comunidades. Obviamente en eso pues, hay que focalizarse en temas de modelo de salud, etcétera, que creo que son muy importantes. El otro elemento importante es justamente que ese médico general tenga unas competencias acotadas a lo que justamente ofrece el pregrado y que demarque con claridad lo que ofrece el posgrado. Una de las cosas que creo que todos hemos notado, y es el ejemplo clásico que cualquier profesor, como cualquiera de nosotros, lo ha vivido, es que uno manda al estudiante a rotar al hospital de tercer nivel y durante su rotación de ortopedia tiene ocasión de asistir a 20 reemplazos de cadera. Y cuando sale a trabajar como médico general en un sitio de primer nivel de atención, no sabe inmovilizar un brazo fracturado. Entonces, ese tipo, digamos, perdónenme el ejemplo tan concreto, pero ese tipo de cosas son las que había que arrimar, había que acercar, había que llevar un plano mucho más concreto. Y en ese sentido, pues lo que nos dice el mundo es apúntele a currículos basados en resultados. Que usted quiere utilizar competencias, válido. En la Sabana, por ejemplo, nos lanzamos y somos el primer currículo que utiliza EPAS formalmente. O sea, el modelo de EPAS lo trabajamos con Ola Tencate desde la Universidad de Utrecht y tenemos un modelo de EPAS que es súper retador. En algunos países como Países Bajos ya todos los currículos por ley están en EPAS, pero eso inclusive en los Estados Unidos todavía sigue siendo polémico porque es muy retador y, por ejemplo, requiere unos sistemas de evaluación completamente distintos a los que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted, como universidad, decida, yo me voy por EPAS, yo me voy por competencias, lo que quiera, pero que tenemos un marco que claramente está definido en el mundo y es que un modelo por resultados parece ser mucho más efectivo que un modelo por objetivos o que otro tipo de currículos. Siguiente, por favor. Algo muy importante, y ayer, aquí hago un paréntesis de 30 segundos, ayer hicimos un ejercicio con la Junta Directiva de Ascofame y algunos decanos de región, que aunque no están en la Junta, para nosotros siempre han sido muy importantes, justamente con una gentil invitación que también logró el doctor Palacio, que nos recibió en la Universidad de Antioquia, en su sede de Río Negro, que por demás con la presencia de la vicerrectora agradezco públicamente. De verdad fue un espacio muy agradable, una sede que no conocíamos, muy bonita, con una escuela de gastronomía bellísima. Y tuvimos ocasión, por una reunión que previamente habíamos tenido, de invitar y atender a la señora ministra de Salud. Muchas cosas hay ahí, que claramente no me voy a referir, pero solamente me voy a referir a una en particular que lo dice la ministra, pero que Ascofame ya desde hace 5 años lo había dicho, y es que necesitamos unos currículos basados en la APS. O sea, esto creo que no es tampoco nada distinto a lo que ya habíamos dicho y pensado en las universidades, y ahora lo importante es poderlo llevar de verdad al currículo, porque lo decimos, pero a veces de ahí a que uno aterrice en la realidad hay una distancia. Entonces, algo que aquí también queremos empezar a promover es
un poco la reivindicación de la figura del médico general. O sea, los médicos generales también en buena medida tienen un deterioro, digamos, en su concepción social que también lesiona esta mirada de APS. Yo creo que todos hemos hecho el ejercicio. Si usted tiene un salón de 50, 100 estudiantes o de 20 y les pregunta, ¿quién de ustedes quiere ser médico general? Pues ninguno. ¿Quién va a ser especialista? Pues todos. Y el que no levanta la mano es porque está haciendo para un doctorado de pronto. Y eso, uno o dos. La pregunta es, ¿y si acaso que tiene más ser médico general? ¿No? A veces los mandamos a rotar y no, es que son médicos generales. Ah, entonces no me puede. Esta rotación es mala. ¿Cuál es la competencia que queremos desarrollar? Entonces, es empezar a tener consistencia y coherencia curricular entre esos resultados y lo que realmente estamos formulando. Siguiente, por favor. Necesitamos perfilar mejor el ingreso. Claramente las universidades estamos llamadas a ser universales. Perfiles de ingreso que obviamente permitan la diversidad, permitan la universalidad, permitan la inclusión, pero también que garanticen el éxito académico. Entonces, allá hay un tema que hay que trabajar muy fuerte y que los sistemas de educación en el mundo lo demandan así. Algo muy importante, seguimos todavía pensando en las básicas y las clínicas. Hay que pensar en currículos mucho más integrados. Los profesores no deberían ser el de patología y el de psiquiatría. Los profesores de facultad deberíamos dar materias integradas donde somos profesores de facultad y no de materias. Entonces, es un tema que también vale la pena que empecemos a revisar. Y algo fundamental, aprendizajes transformativos. O sea, la universidad de hoy requiere realmente de formas de enseñanza, de metodologías transformativas, no necesariamente formativas, memorísticas, sino que realmente modifiquen a esa persona en su interior. Siguiente, por favor. Hay que rescatar el trabajo en equipo. No podemos seguir pensando que los médicos somos la cúspide de la pirámide, sino que trabajamos en equipos y que estamos a la par de enfermeras, terapeutas, de equipos de salud, que somos los llamados a atender a los pacientes y mejorar los resultados en salud. De manera que es un tema que hay que explicitar y trabajar de manera directa. Y el profesionalismo, que no se puede olvidar, y si se quiere ahí mismo, junto con ese 9º punto de currículo oculto, trabajar el tema de humanismo, de ética, que es lo que nos hace diferenciales, y con esa gran frase tan siempre que nos pega en la cabeza, de cómo los médicos no podemos llegar a ser técnicos. No hay manera de ser un buen médico si no se tiene un componente humanístico rico, profundo. De manera que estos elementos son los que cada universidad, y por eso aquí pongo dentro del PEI que usted tenga. Ascofame no le va a decir cuál es su perfil, ni le va a decir si usted quiere que el médico sea así o sea así. Eso es problema suyo. Eso se llama autonomía universitaria. Pero sí nos anima a que esos temas no los dejemos de lado. No sea un tema como de cajón, sino que sea parte nuclear de ese currículo explícito que trabajemos y con los directores de programa realmente garanticemos que se vayan desarrollando. Siguiente, por favor. Y para terminar, siendo consistentes con todo lo que he dicho, no podemos seguir pensando que el médico se forma en el hospital de trasplantes. El médico tiene que formarse de manera homogénea en todos los niveles de atención. Está claro que tendrá que pasar por el alto complejidad porque es la naturaleza también del médico que conozca todo el proceso salud-enfermedad. Pero deberíamos pensar en estudiantes rotando desde los primeros semestres expuestos a comunidades, a centros de práctica que no son convencionales, como se ha mencionado en algunas taxonomías, o que realmente simplemente permitan la exposición de ese médico a todos los niveles como corresponde. Entonces, fíjense, son 10 recomendaciones que seguramente usted ya, con su equipo que tiene al lado, está pensando, no, pero yo ya tengo una gran cantidad de estas. Y es verdad. Entonces, esto tampoco es no es un decreto que dice a partir de hoy todas las universidades de Antioquia hacen reforma curricular. Claramente no. Pero sí es una invitación a que cuando usted haga una reforma curricular considere de manera muy profunda estos elementos y por eso cada uno de los decanos socios de Ascofame son los que también son garantes de poder llevar esto. Estos foros regionales los hemos empezado este año, pero realmente la socialización de las recomendaciones empezaron hace 5 años, hace 4 años. Obviamente con la pandemia se vio muy enrarecido, pero lo que quiero decir es que Ascofame es una asociación que es de ustedes para ustedes. Hay facultades que ya hemos transitado reformas, que hemos tenido unas experiencias pésimas, otras muy buenas, y también de esa experiencia que hemos tenido de fallo, de error y de acierto, también nos
ponemos al servicio de ustedes para que hagamos una comunidad realmente académica de facultades y entre todos construyamos. Yo señalo con mucha, digamos, con mucho orgullo y con modestia, pero también sentirme muy agradecido con ellos. Cuando estuvimos en Bucaramanga hace un mes o 2 meses, al final varios de las universidades tan prestigiosas como la UIS, como la UNAP, se acercaban y le decían, mire, yo estoy trabajando en esto, y lográbamos, entonces, mire, la Javeriana va con esto, el Rosario va con esto, no sé, el CES ha trabajado esto, la Antioquia estuvo desarrollada en esto otro. Entonces, es ese ejercicio colaborativo. Termino con lo siguiente. Este es un evento que lo que pretende entonces es contarles un poquito de ese trabajo, también exponer muchas de las buenas prácticas que ustedes ya hacen y que justamente esperamos que podamos compartir como una comunidad académica extensa de sociedad o de asociación de facultades de medicina. Siempre respetamos la autonomía universitaria, pero también como Ascofame queremos empezar a tener ese liderazgo de representación con gobierno, con los cambios que se vienen en educación, en salud, que sé que para cada uno de ustedes también es un dolor que uno tiene allá adentro. Solamente le pregunto cuánto tiempo ha esperado por su registro calificado y ya con eso me entienden a dónde voy. Y terminaré diciendo que al final lo que queremos es ser un referente de país. No tendrían por qué decirnos cómo formar a los médicos. Los que sabemos cómo formar a los médicos somos las facultades de medicina, de manera que los que tenemos que armonizarlo con un sistema de salud, sea el que está hoy, sea el que venga mañana, somos las facultades que tenemos que tener un protagonismo, pero que tenemos que hacerlo con esa coherencia de hacerlo internamente también muy bien. Les agradezco mucho y desde ya, pues, bienvenidísimos, que seguramente todas las experiencias que compartamos serán fantásticas. Desde la presidencia de Ascofame y la Junta Directiva, muchas gracias a ustedes por recibirnos en esta bella región de Antioquia, a los señores decanos muy queridos porque han organizado todo esto y de verdad estoy seguro será un evento que nos dejará muchas enseñanzas. Muchas gracias al equipo también de la Universidad de Antioquia, de Comunicaciones, que siempre nos acompaña a todo lado, y pues bueno, pues muchas gracias y arrancamos nuestro evento. Muchas gracias.